Ahí está grabando. Bueno, entonces, ¿qué es la termodinámica? Y un poquito, yo les decía que había dos libros, que son los dos libros de la bibliografía de la materia, y que esos dos libros tienen dos visiones distintas de encarar la termodinámica. Y acá les muestro tres, esto lo saqué de tres libros, dos de ellos son los que les estaba diciendo, de qué es la termodinámica, pero lo que pasa es que no puedo, déjenme correr esto. Voy a bajar esto. Ok. Entonces dice, un libro que es un libro también de Udeva, no, de Dover, es un libro muy chiquitito que es como un libro que es como continuación del Fermi o de apoyo del Fermi, que se llama Understanding Thermodynamics. Ese libro dice, es el estudio de energía y sus transformaciones. Podemos decir que toda la termodinámica está contenida en dos leyes. Después el Kallen. El Kallen dice, la termodinámica es el estudio de las consecuencias macroscópicas de las innumerables coordenadas atómicas que en virtud del promedio estadístico no aparecen explícitamente en la descripción macroscópica de un sistema dado. Fíjense que eso lo vamos a discutir ahora en un ratito. Esta idea de, uno está acostumbrado a pensar en la carrera todo el tiempo en la idea microscópica, es decir, uno tiene una partícula, uno tiene sus coordenadas y uno puede describirla. Esa manera es muy distinta a cómo piensa la termodinámica, cómo encara la termodinámica. Ahora vamos a ver por qué. Y el tercer párrafo que saqué de qué es la termodinámica, para contestar un poquito qué es la termodinámica, es del Sears, de estos libros clásicos, que dice, la termodinámica se ocupa de la relación entre calor y trabajo. La termodinámica no formula hipótesis sobre la estructura de la materia. Fíjense, justamente, no le interesa cómo se mueven las partículas. ¿Es una ciencia experimental o empírica? Bueno, entonces, de estos tres párrafos, la termodinámica es macroscópica, no le importa la estructura de la materia, y después vamos a ver qué significa una ciencia experimental o empírica. Bueno. ¿Por qué podemos hacer una descripción macroscópica? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué, digamos, si yo tengo no sé, un gas en una cavidad que tiene del orden de 10 a la 23 partículas, ¿por qué puedo describir a ese gas termodinámicamente? ¿Qué quiere decir? A través de su volumen, su temperatura y su presión. Y la respuesta a eso es porque hay diferentes escalas temporales de las variaciones de las variables macro y micro. Es decir, si uno sigue una de las partículas y ve cómo varía en el tiempo su posición, su velocidad, es órdenes de magnitud más rápido que cómo varía la temperatura, la presión o el volumen. ¿Ok? O sea, las variables macroscópicas y microscópicas, su variabilidad temporal es completamente distinta. Bueno, y acá voy a repetir lo que ya les decía hace un ratito, mecánica versus termodinámica. Y para decirles eso, supongamos que quiero describir un metro cúbico de gas, de gas a presión atmosférica y temperatura ambiente. Y lo quiero describir como, por ejemplo, aprendimos en Física 1. En ese caso, lo que yo tengo que hacer es, tengo, por ejemplo, 2.4 por 10 a la 25 moléculas. Por cada una tengo 6 grados de libertad, es decir, tengo que multiplicar por 6. Ese es el número de variables que tiene mi sistema. Es decir, tendría que resolver 1.4 por 10 a la 26 ecuaciones diferenciales, lo cual es absolutamente imposible. ¿Ok? Sin embargo, describir en una cavidad cómo evoluciona un gas no es muy complicado. Y eso es lo que se encarga la termodinámica. ¿Ok? Entonces, algo que
es desde nuestra idea mecanicista imposible, seguir cada partícula es imposible, lo vamos a describir macroscópicamente, ¿ok? De manera muy distinta. Bueno, ese es simplemente un gráfico de lo que estoy queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, si quiero comprimir un gas, ya lo vamos a estudiar, no me va a importar cómo se mueven las 10, del orden de 10 a la 25 partículas que están adentro, sino me va a interesar sus variables macroscópicas. Está bien que todavía no dije qué son, pero que son su temperatura, su presión, su volumen. ¿Ok? Siempre me gusta un poco, la primera clase, hablar un poco de historia, ¿no? Fundamentalmente para tener una idea de cuándo empezó, cuándo se desarrolló este tema, el tema que vamos a estudiar acá. Y uno, no sé, piensa que la termodinámica es muy vieja, y no es tan vieja. Por ejemplo, el calor, entender que el calor es una energía y no un fluido, antes se pensaba que era un fluido, eso ocurrió en 1842. ¿Okay? O sea, no es tan viejo. La primera ley de la termodinámica, creo que es 1820 y algo que fue desarrollada. O sea que la termodinámica, y me parece que históricamente lo más importante de la termodinámica es que la termodinámica se desarrolla, es como el impulso de cuando el ser humano cambia del desarrollo manual a el industrial, ¿okay? Cuando se desarrolla la máquina de vapor. Bueno. Espérenme que ahí se me fue. Bueno, entonces, espérenme un minuto. Algunas cosas básicas de termodinámica. ¿Qué es un sistema termodinámico? En general, se refiere a una cantidad de materia, ¿está bien?, que está definida en un determinado, limitado en una superficie cerrada. El estado del sistema, ¿cómo describo el estado del sistema? Son con estas variables de estado, las variables termodinámicas, lo que se llaman coordenadas termodinámicas. Después vamos a ver bien cuáles son esas coordenadas, pero ya les digo, ya saben seguramente, temperatura, presión y volumen. La variación de estas cantidades es lo que se llama un proceso. Un proceso termodinámico es cuando varío, por ejemplo, lo que les mostraba hace un minuto, por ejemplo, esta compresión de un gas, eso es un proceso termodinámico. ¿Está bien? Donde describirlo quiere decir ver cómo varía sus coordenadas termodinámicas, que son su presión, temperatura, su volumen. ¿Y qué quiere decir equilibrio termodinámico? Equilibrio termodinámico es un estado, ¿no?, de mi sistema en el cual, si yo no cambio las condiciones exteriores, mi sistema no cambia en sus variables termodinámicas. ¿Ok? Obviamente que, por ejemplo, en el gas que les estaba mostrando, este gas que está acá, si yo dejo fijo el émbolo, microscópicamente es un lío, ¿está bien? Las partículas se están moviendo, chocando, pero macroscópicamente su temperatura, su volumen y su presión están constantes. Mantuve sus condiciones externas y el sistema está en equilibrio. Bueno, y lo último que nos quedaría, déjenme ver si estamos bien, lo último bueno, no es lo último, pero acá. Ahora vamos a ver qué es temperatura y termometría. ¿Está bien?
Primeramente veamos qué quiere decir equilibrio térmico. Y déjenme leerles lo que dice acá. Dice, la posibilidad de intercambiar calor entre dos sistemas introduce un nuevo concepto de equilibrio mutuo. Es decir, que dos sistemas estén en equilibrio cuando intercambian calor, pero no trabajo. Esto permite introducir el concepto de temperatura como magnitud que tienen en común todos los sistemas que están en equilibrio entre sí. Es decir, y ahí vamos a meternos en lo que se llama la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica es la que me permite, si yo agarro dos objetos, ¿ok? Y los pongo en contacto y no hay flujo de calor, puedo decir que están en equilibrio térmico y que están a la misma temperatura. ¿Está bien? La ley cero de la termodinámica es la que me permite reagrupar los objetos y decir, este grupo tiene esta temperatura, este grupo tiene esta temperatura, este grupo tiene esta temperatura. Es decir, la ley cero de la termodinámica es la que me permite medir la temperatura. Porque cuando yo pongo en contacto dos cuerpos y uno es el termómetro y equilibran, y justamente la ley cero es la que me permite decir están a la misma temperatura. Déjenme enunciar la ley cero, que dice lo siguiente: si un cuerpo A se encuentra en la misma temperatura que un cuerpo B, y este tiene la misma temperatura que un cuerpo C, los tres cuerpos están en equilibrio térmico, o lo que es lo mismo decir que tienen la misma temperatura. Y justamente la aplicación más importante de la ley cero es justamente la que me permite medir la temperatura. ¿Ok? ¿Y cómo se mide la temperatura? ¿Cómo mido la temperatura? ¿Cómo mido la temperatura? Con un termómetro. ¿Qué quiere decir un termómetro? Es un objeto, voy a usar una propiedad física que varía con la temperatura. Y eso me va a permitir hacer un termómetro. Por ejemplo, ¿cuál es el termómetro? El termómetro, no tanto ahora, pero antes usábamos era un termómetro de mercurio, que era un tubo donde pongo mercurio. ¿Qué propiedad tiene el mercurio? Que con el calor se expande. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago un termómetro de mercurio? Es muy simple. Lo que hago es agarro una cavidad, le pongo mercurio y necesito dos temperaturas conocidas. Por ejemplo, agarro ese termómetro y lo meto en agua con hielo. Y ahí le marco una rayita. Y después, ¿qué le va a pasar cuando eso lo pongo con vapor caliente, con vapor de agua? O sea, agarro y meto ese mismo objeto a cerca de una olla que el agua esté hirviendo. Eso se va a expandir el mercurio. Y ahí pongo una rayita. Y divido en 100. Bueno, eso es un termómetro. ¿Ok? Usé una propiedad termométrica, que es la expansión, para medir temperatura. ¿Cómo se crea una escala de temperatura? De esa manera. ¿Ok? El problema que tienen Una pregunta. Sí. O sea que uno de los cuerpos es la medida patrón, digamos. Uno de los cuerpos es el que es el que te ayuda a medir. Es el termómetro. Genial. Ahora, a ver si el problema que tienen estos termómetros, es que en general no son muy precisos, porque depende del vidrio, digamos, de donde puse el mercurio, depende de ciertas características. ¿Cómo hago un termómetro que sea independiente de esas características? Ese es el famoso termómetro de gas a volumen constante. ¿Ok? Déjeme mostrarle lo que es el termómetro este. Es esto que está acá. ¿Cómo funciona el termómetro? Lo que voy a hacer, donde dice gas, el objeto que quiero medir la temperatura es ese cuadrado, por ejemplo, o sea, eso que es medio celeste, ahí, por ejemplo, es donde yo quiero medir la temperatura,
lo que quiero mantener es, yo mantengo el volumen del gas constante, es decir, yo quiero que donde esa altura B siempre se mantiene constante, y mido la altura H. ¿Qué quiere decir? Yo muevo esa U que ven ahí, la muevo de manera que el B se mantiene constante y mido H. ¿Ok? Esto, hago lo mismo. Por ejemplo, acá les muestro, no quiero aburrirlos con cómo hacer bien esta cuenta, pero esto experimentalmente, fíjense, para dos gases, mido, lo que hago es usar este termómetro y mido la temperatura de dos valores, de dos temperaturas conocidas, ¿no? Por ejemplo, el hielo y el vapor, ¿no? Entonces mido cuál va a ser la presión del vapor y cuál es la presión del hielo, hago la división de las dos a volumen constante. Y hago un gráfico de esa cantidad en función de la presión del hielo. ¿Está bien? Lo hago para dos gases distintos. ¿Qué es lo sorprendente acá? Fíjense que si lo hago para cualquier gas, van a cortarse en el mismo punto. Yo no puedo llegar a ese punto donde la presión vale cero. Fíjense que lo puse rayitas, digamos, lo continué. Mis mediciones no pueden llegar hasta ahí, ¿ok? Pero puedo continuar mis mediciones y obtengo ese punto. Ese límite es universal, ¿ok? Que es ese 1.366, que es independiente del gas que estoy metiendo, y puedo definir ese límite como la temperatura del vapor sobre la temperatura del hielo. Y definir que la temperatura del vapor sobre la temperatura del hielo, eso es 100 grados. De esta manera, con eso que les estoy mostrando, que sale de las mediciones, obtengo la temperatura de vapor y la temperatura de hielo. Esta es la temperatura, lo que se llama la temperatura absoluta, ¿ok? Los grados Kelvin. Ahora, ¿cómo hago para medir la temperatura de cualquier? Porque acá simplemente estoy midiendo dos temperaturas definidas. ¿Cómo hago para medir una temperatura dada? Y bueno, simplemente la manera de definir una temperatura dada es la fórmula que está, la tercera, las primeras dos son lo mismo. Mido de nuevo, hago varias mediciones de la presión, ¿ok? Y calculo ese límite que está ahí. Y eso lo defino como la temperatura sobre la temperatura del hielo, de la misma forma, ¿ok? Y ese límite está definido y ahí me queda definida la temperatura. Esto tendría que haberles puesto algo más, pero no. Después déjenme ver un minuto si está esto. No. Bueno, esta forma, este termómetro que les estoy describiendo, es un termómetro que no depende ni del gas que está dentro, ni del vidrio de lo que lo hago. ¿Okay? Es muchísimo más preciso que el termómetro. Y me permite definir eso que se llama la temperatura absoluta, que después vamos a ver completamente de otra manera cómo sale esta temperatura. Está bien, esta escala de temperatura, perdón. Bueno, a ver, déjenme ver. No, ya creo que por hoy está. ¿Alguna duda? Profe, si le puedo hacer una pregunta. Sí. No sé si tiene que ver, pero ¿hay alguna diferencia en este caso en el hielo? O sea, el hielo no es un gas. ¿Por qué lo tratamos como un gas o se lo trata como un gas? No, el hielo no lo estoy tratando como un gas. Fíjate, déjame mostrarte. El hielo, ves que el hielo es a lo que vos pones agua con hielo y eso vos sabés que está a 100 grados. ¿Okay? Es una temperatura de referencia. Vos lo que vas a hacer es meter tu termómetro ahí para medir la temperatura del hielo. El gas es lo que está dentro de tu termómetro. No sé si se entiende. Claro, sí, ahora, sí. O sea, tu termómetro... grados. ¿Cómo? Dijiste Sí, entiendo.
¿Que el Sí, que hielo está estaba a 100 grados? No, está a 0 grados, perdón. Ah, Estaba pensando en el vapor. ok. En realidad, perdón, en esta escala, esta es la temperatura 273. exacto, del vapor. Ahí tenés la temperatura del vapor y tenés la temperatura del hielo. No, simplemente la escala que nosotros solemos usar es la Celsius, que es eso menos 273. O sea que lo que nosotros hacemos con ese termómetro es colocar en temperaturas conocidas y ver cuánto se dilata la presión que tiene el gas hasta en esa altura. Nosotros lo que estamos, a ver, ¿qué es lo que hace un termómetro? Eso es, lo que hace un termómetro, eso es una propiedad termométrica, ¿ok? Es una propiedad que varía con la temperatura. ¿Cuál es la propiedad que varía con la temperatura en este caso que estamos usando? En el caso de, por ejemplo, del termómetro, el volumen. No. En este caso, es la presión, justamente, en este último que te mostré, eso es lo que traté de decirles que capaz que no se entendió. El volumen tiene que ser constante. ¿Qué volumen es el que se tiene que mantener constante? Vos fíjate que vos tenés, tu gas está dentro de ese, que viste que aparece como un tubito celeste, Sí, y después sigue como un tubo blanco. sí. Tu gas termina donde empieza ese gas, que supuestamente en general es de mercurio, que es medio azul. Entonces, vos lo que querés mantener es el volumen que está de gas que está ahí adentro constante. Por eso yo lo que les estaba diciendo es que vos movés esa U de manera de que el B, ese que aparece ahí, siempre es constante. O sea, el volumen del gas que está ahí adentro, donde dice gas, ¿dónde hay gas? Gas hay en ese celeste y todo ese tubito blanco hasta que aparezca B, hasta donde empieza H. ¿Se entiende? Okay. O sea, le haces más presión al gas levantando el mercurio más alto. Claro, exacto. Movés de manera de que mantenés el volumen constante. Esa es la idea de este termómetro. Y por eso se los quería mostrar, porque es muy distinto al termómetro que usamos para tomarnos la temperatura cuando tenemos fiebre, que simplemente la propiedad ahí es la expansión. Ahí lo que cambia es el volumen del mercurio. Acá el volumen está constante del gas. Tengo una duda sobre cómo definiste, o cómo estaba definido en la diapositiva esa, el equilibrio termodinámico. ¿Dijiste? Que es Espera, que, o sea, ¿existe intercambio de calor en el equilibrio termodinámico? déjame hacer una cosa, Sí, perdón un también me minuto. quedó esa duda. Espérame una cosa que ahora se me... Lo que quiero hacer es dejar de grabar, así no... Espérame. Pero no tengo idea cómo se hace. Acá. Pero por ahí te conviene cortar el video después si preferís. Después Pero lo eso podés editar. me va a costar más, me parece, ¿no? Acá.